Para 1918, todos mis amigos menos uno, estaban muertos. J.R.R. Tolkien. A las 11:11 del 11º día del 11º mes de 1918, todo terminó. Atrás quedaron 4 años largos en los que se consumó una de las peores carnicerías de la historia. Callaron los cañones, los fusiles, la metralla, los silbatos con los que se daban las órdenes de saltar de la trinchera a ser hechos picadillo, los aviones. Se hizo el silencio, había estallado la paz. 100 años después, y con la perspectiva que da el saber que luego hubo otra guerra mundial aún más destructiva y atroz, es fácil reírnos de la ingenuidad con la que los países europeos fueron primero a la guerra y luego pensaron que sería la última. Porque aunque hubo participación de países de otros continentes, la mayor parte de la contienda, su génesis y las negociaciones decisivas se dieron en Europa. Pues no olvidemos que el objetivo de toda guerra es alcanzar una paz y unos objetivos políticos. Cuando vemos que la Primera Guerra Mundial era la guerra para acabar con todas las guerras, debemos matizar que quienes la llaman así son casi todos del lado de la Entente, y en particular británicos. Son gente que está en la cúspide de su poder y a la que no le interesa en absoluto un cambio del statu quo. Si tanto hubieran querido acabar con la guerra habrían aceptado la paz honrosa que les proponía el último emperador austrohúngaro, Carlos, ya en 1916. Pero se había derramado demasiada sangre, ajena, se habían adquirido demasiadas deudas con bancos y países extranjeros, y sobre todo se interponía en esta razonable petición el orgullo y el efecto de la propaganda. Había que hacer pagar a los culpables. Se retrataba a los germanos como a bárbaros o monstruos, a los eslavos como ignorantes o pobres gentes oprimidas que merecían tener cada uno un micropaís, obviamente en deuda con las potencias democráticas entre las que se contaba la Rusia zarista. Por el lado de los imperios centrales los británicos aparecían como unos hipócritas arrogantes y los franceses como unos revanchistas que por recuperar un pedazo de tierra insignificante mandaron al matadero a millones de sus compatriotas. De todos los países de Europa los únicos que tuvieron una actitud razonable fueron los que pudieron y quisieron mantenerse fuera, Suecia y España. Una guerra en la que nadie ganó. Nadie de los nuestros, claro. Como cada vez que alguien muere, hay quien se alimenta de la carroña. Los logreros, los desaprensivos, los bancos usurarios, que contribuyeron a que las potencias vencedoras impusiesen condiciones draconianas a los vencidos para poder pagar su propia deuda, los movimientos de masas acaudillados por socialistas, comunistas y demás gentuza. El comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, la socialdemocracia, no son más que gusanos cebándose en el cadáver de una civilización milenaria. Hoy solo sobreviven un par de ellos, aunque podríamos decir que sobrevive la socialdemocracia y malvive el comunismo, recluido en algunos departamentos universitarios y panfletos que lee cada vez menos gente. Queda de entonces un instintivo temor y asco por la guerra, como si los europeos hubiéramos olvidado todas las anteriores y solo nos quedase el recuerdo de aquellas que nos destruyeron. Quedan algunos monumentos y ruinas, mudos recordatorios de sitios que ya cada vez dicen menos a la gente aunque su mera mención hace helar la sangre a quien desde pequeño tuvo interés por la historia. Nombres como el Marne, el Somme, Tannenberg, el Isonzo, Gallipoli, Ácaba, Verdún o Sarajevo que hoy son meros puntos en un mapa o que se conocen por otras cosas y otras guerras nos evocan la imagen de algo terriblemente real aunque no lo hayamos vivido. Nos evocan a los franceses que fueron a la guerra con pantalones rojo brillante y que cuando volvieron, los pocos que vivieron tanto, lo hicieron peludos y con casco de bombero. Nos evocan a los alemanes que entraron con los cómicos Piquelauve y salieron vestidos con armaduras de cota de malla y granadas como estos Struppen. Y sobre todo nos evocan a tantos jóvenes hombres destrozados por los obuses, el alambre de espino, el gas, las ametralladoras, las enfermedades y el hambre. Nos evocan los nombres de gentuza como Heig, Rennenkampf, Ludendorff, Hotzendorf, que los llevaron al matadero. Los de Lenin, Clemenceau, Lloyd George, Woodrow Wilson, Thomas Garrigue Masaryk o Mustafa Kemal, que fueron quienes acabaron beneficiándose de la carnicería. Y por supuesto nos evocan las palabras más estremecedoras que pueda tener alguien como epitafio, en la opinión de quien les escribe. Un soldado de la Gran Guerra, su nombre Dios lo sabe. Nunca más habrá una guerra igual. Habrá otras, posiblemente peores. Pero en ninguna de ellas encontraremos de nuevo a los europeos encaminarse alegres al matadero pensando que todo iría bien al final. Esto al menos lo hemos aprendido, aunque por el camino perdiendo también gran parte de lo que nos hizo grandes, la disposición a luchar por lo que consideramos importante, por nuestro hogar, por lo que consideramos justo, por todo aquello que es más grande que nuestra propia vida. Hemos dejado de creer que haya algo más grande que ella. Se suele culpar de la Primera Guerra Mundial al nacionalismo alemán, o al nacionalismo a secas. Y como nacionalismo se engloban tendencias naturales del ser humano, como el amor por una cultura, lengua o lugares que se consideran propios. Otros culpan a la técnica,
que avanzó más rápido que la capacidad moral del ser humano. El siglo XIX, de tanto soñar razones, produjo un siglo XX monstruoso. Vivimos con las consecuencias del trauma que supuso esta guerra. Si nuestro arte no es bello es porque tras la Primera Guerra Mundial consideramos que no había lugar para la belleza, que el universo era absurdo. Las clases cultas que deberían abanderar el proceso de regeneración en lugar de ello se regodean en la demacre, promocionando obras depresivas, despreciando la música que tenga una semblanza de melodía, diciendo escuchar pajas mentales perdidas en atonalidades y serialismos, fomentando cine que desmoraliza y envilece el espíritu. Depresión pura y dura, señores. Las sociedades las forman personas y es de esperar que gestionen sus traumas de una manera paralela a la que siguen las personas, si bien en ciclos temporales más largos. El modo en que hemos gestionado este trauma sigue el modelo de Kubler-Ross: negación, el periodo de entreguerras, ira, la Segunda Guerra Mundial, negociación, los 30 gloriosos de 1945 a 1975 o mejor dicho la Guerra Fría, y depresión, en la que nos hallamos actualmente. Perdidos, sin rumbo, dejándonos morir, sin pulso para reconstruirnos moralmente, aunque sí materialmente. Es hora de pasar a la aceptación. Levantémonos de las ruinas como hombres.